Mire esto. En ningún lado en la Biblia, en ningún lado, dice que el pecado hace que tú no puedas oír la voz de Dios. En ningún lado. ¿Y cómo lo sé? Cristianismo básico. Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, cuando comen del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, la Biblia dice que enseguida Dios les habló y oyeron la voz de Dios. Tanto es así, ponme Génesis 3 versículo 10 si no estoy mal. En Génesis capítulo 3 y versículo 10, mire lo que dice. Adán le responde a Dios, le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, apenas ellos cayeron, oyeron la voz de Dios. Entonces, ese sentimiento de que cuando fallamos se levanta un muro que no permite que Dios me hable es falso. Es falso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el primer interesado en que cuando fallamos oigamos su voz para arrepentirnos. Y le pido al Espíritu Santo que lo que mis palabras no pueden hacer, Él lo haga, y es romper paradigmas en tu mente donde cuando la embarras y cuando cometes un error, tú como que sientes que Dios se aleja de ti y como que Dios ya no te va a hablar y Dios está bravo y Dios está furioso. Hoy te vengo a decir: no, Dios no está bravo. Dios te está llamando, Dios te está hablando para decirte: arrepiéntete y vuelve a mí, arrepiéntete y acércate a mí. Yo soy el único que te puede ayudar. Nuestros padres humanos reaccionaron así, Él no. Él habla. Y en el momento que uno falla, Él es el que más interés tiene de hablarte, para corregirte, para cambiarte, para ayudarte. Diga conmigo: Dios habla. Entonces mire esto. Ya entendimos que Dios habla. Ya entendimos que el pecado no nos impide oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado, Juan Pablo? El pecado no hace que Dios se aleje de ti. El pecado hace que tú te alejes de Él. Y tú ya no puedes oír la voz de Él, no porque no puedas, es porque no quieres. Mucha gente dice: es que como que Dios no me hablara. No, Dios te está tratando de hablar, es que tú no sabes cómo oírlo. Pero el pecado, lo que el pecado hace no es que Dios ya no te hable. Lo que el pecado hace es que tu oración no sea eficaz. Cuando alguien está en pecado, cuando alguien ha roto la voluntad de Dios, ha roto los mandamientos de Dios, su oración es inefectiva, no llega a los cielos. Por eso la Biblia dice en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:14, cuando Dios le habla al pueblo y le dice: si ustedes se arrepienten de sus malos caminos y buscan mi rostro de todo corazón, entonces yo oiré. No dice entonces yo hablaré, porque Él habla siempre. Lo que el pecado hace es que el pecado pone una barrera para que tu oración no sea oída en el cielo. Pero cuando te arrepientes, ahí Dios vuelve y oye tu oración. Cuando vienes delante de Él a decirle: Señor, perdóname, ahí se rompe el muro. Pero no fue un muro que Dios puso, lo pusiste tú por tu pecado. Dios te habla. Dios no deja de hablar. Cuídate, guárdate de ser como ese carbón que ya no está encendido, que lo único que tiene es humo, pero ya no hay fuego, ya no hay pasión por mí. Lo que te quedó fue el humo. Y como sigues asando con ese humo, entonces engañas a la gente. La gente cree que estás encendido, pero no, ya el fuego se apagó. Lo que te queda es el residuo. Todo aquel que se levante enseñando algo que no está en la Biblia y que Dios no lo dijo en su palabra, esa persona cae bajo maldición. Y todo aquel que usa el nombre de Dios para alcahuetear su propio pecado, cae bajo maldición. Por eso es muy serio cuando tú dices: Dios me dijo, porque si no fue Dios el que te lo dijo, caes bajo maldición. Es preferible cerrar la boquita y decir: yo hice esto porque yo quise, y no decir: Dios me dijo, porque no es el evangelio. Segunda pregunta: ¿cómo saber si fue Dios el que me habló? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Está de acuerdo con la Biblia? La segunda pregunta: esto que quiero hacer o que siento que Dios me habló, ¿me lleva a ser más como Cristo? Ponlo en la pantalla. ¿Me lleva a ser más
como Cristo. ¿Y por qué hay que hacernos esta pregunta, Juan Pablo? Porque la voz de Dios es cristocéntrica. Y mire, le explico esto rápido. Dios para cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito. Dígame amén, aunque no lo crea. Pero Dios tiene un plan para ti y un propósito específico. Pero el plan general de Dios para todos los que estamos aquí, sin importar si usted es ingeniero, si usted es abogado, si usted es músico, si usted es pastor, si usted es deportista, si usted es veterinario, si usted es mecánico, si usted es enfermera, doctor, sin importar la profesión o la vocación que Dios te haya llamado, todos tenemos un llamado, un propósito de Dios general, y es hacer como Cristo. La meta tuya no es ganar más plata. La meta tuya es parecerte más a Cristo. La meta tuya no es tener la casa más grande del barrio. La meta tuya tiene que ser más cercano al carácter de Cristo. La meta tuya no puede ser viajar por todo el mundo y ya con eso me realicé. No, la meta tuya debe ser cada día parecerte más a Cristo. Eso es para todos, sin importar la profesión. Entonces mire esto: todo lo que Dios habla tiene que ir de acuerdo a su palabra, número uno. Pero número dos, tiene que ayudarte a ser más como Cristo. Si no te impulsa a ser más como Cristo, no fue Dios el que te habló. Sencillo, no fue Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Segunda carta a los Corintios 10:5. Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí es la clave: y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Entonces, todo pensamiento que te viene a la mente y tú dices: ¿será que esto fue Dios el que me habló o no? Tienes que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me ayuda esto a ser como Cristo? No. Entonces no es de Dios, no fue Dios que me habló. Esto que se me vino a la mente y que quiero hacer me va a llevar a parecerme más a Cristo. Mejor dicho, ¿Cristo haría esto que estoy a punto de hacer? Si Cristo lo haría, fue Dios el que te habló. Fue Dios. Otro pasaje para que entiendas un poquito más lo que te quiero decir: Santiago 3, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional. Santiago 3:14 dice: pero si ustedes tienen envidia, en la Nueva Versión, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es una sabiduría como terrenal, puramente humana y diabólica. Sangre de Cristo. Esta es la parte del mensaje que no nos gusta. Quiere decir que hay dos sabidurías. Una sabiduría que viene de Dios, Dios te habló. Pero hay otra sabiduría que es terrenal, humana y diabólica. Pastor, ¿y cómo sé la diferencia? Siguiente versículo, ponme el siguiente versículo. Santiago 3, versículo 16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces mire esto: una manera muy fácil de detectar si el pensamiento que se te vino a la mente fue de Dios o no es esto: este pensamiento está originado por alguna envidia o alguna rivalidad. Hay gente que dice: pastor, es que ya Dios me dio la estrategia para vengarme de fulanito. Ya Dios, el Señor me la reveló. ¿Cómo voy a hacer para que le duela así como me dolió a mí? Pregunta: ¿esa sabiduría es de Dios? Es diabólica. Jesús trataría así a su prójimo. Si la respuesta es no, ahí está, Dios no te habló. Fue tu propia emoción, fue tu propia carne, fue tu propia envidia, celos, pleitos, rivalidades, dice la Biblia. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Santiago nos la describe y quiero que miremos rápidamente porque ya estoy terminando. Ahí mismo en Santiago 3, pero el versículo 17. En la Nueva Versión Internacional dice, Santiago 3:17: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Anote, pura. Un pensamiento, ¿quieres saber si es de Dios o no? Es un pensamiento puro. No hay pecado en él, no hay maldad en él, no hay malas intenciones, es puro. Número 2, dice que la sabiduría además es pacífica. Cuando Dios habla, Dios siempre va
a querer que haya paz, que haya armonía. Dios nunca te va a hablar a ti para que entres en guerra con tu hermano. Dios nunca te va a hablar a ti para que acabes con una persona, con el ministerio de una persona, con el matrimonio de una persona, con la familia de una persona. Ese no es Dios. Es pacífica la sabiduría que viene de Él. Número 3 dice ahí que es bondadosa. ¿Qué significa eso, Juan Pablo? Anote, bondadoso significa el que hace el bien. El que hace el bien. La sabiduría de Dios quiere decir que hace lo bueno. Cuando viene un pensamiento a tu mente, cuando tienes una idea, pero no es para hacer el bien, para que alguien salga beneficiado, no fue Dios quien te habló. Pero si la idea es para que alguien sea beneficiado, hacer el bien para tu familia, tu comunidad, entonces fue Dios. Después dice, no solo es bondadosa, déjame el versículo en la pantalla, sino que también dice que es dócil. Dócil. Dócil, esta me gusta mucho. Dócil significa humilde, anote, significa enseñable. Míreme acá. Hay gente que dice que Dios les habló, pero no están dispuestos a someter esa idea al criterio de nadie. Entonces hay gente que dice, Dios me habló, pero no le puedo decir a nadie. No fue Dios. Cosas que quieres hacer que no te atreves de decirle a tus papás, no fue Dios. Cosas que estás pensando hacer que ni a tu esposa eres capaz de decirle, no fue Dios el que te habló. Porque toda la sabiduría de Dios es dócil. ¿Qué quiere decir eso? Es enseñable, es humilde. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios habla, uno puede ir a personas maduras espirituales. Tampoco vaya a ir al que se descarrió a ver si el que piensa. No, uno va a personas maduras a decirles, Dios me habló esto, ¿qué piensas? Tengo esta idea y creo que fue Dios el que me la dio, pero quiero que me des un consejo. ¿Qué piensas? Eso es que es dócil, es ser enseñable. Pero hay gente que no quiere decirle a nadie más con el argumento que fue Dios el que me dijo. No fue Dios el que te dijo. Es que no quieres contarle a nadie más porque sabes que la mayoría de gente no va a estar de acuerdo con lo que vas a hacer. No quieres contarle a tu pastor lo que estás pensando hacer porque ya sabes lo que él va a decir. Entonces no fue Dios el que te habló. No sé si me estoy explicando. Es enseñable. La sabiduría de Dios es enseñable. Siga, mire la lista. Dice, es llena de compasión y de buenos frutos. Siempre que Dios habla, la sabiduría de Dios es compasiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios te habla, va a generar en ti un amor por las personas. Cuando Dios te habla, va a generar en ti perdón hacia el que te ofendió. Pastor, es que Dios me dijo que no perdonara a ese sinvergüenza, sino que lo dejara pagar y sufrir. No fue Dios. Cuando Dios habla, ¡pum!, Dios te dice, perdónalo. Pero es que me hizo y perdónalo. Compasión. Buenos frutos. Sigue la siguiente. Dice que es imparcial y sincera. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios habla, nunca es para manipular a la gente. Nunca. Pero sabe que lo tremendo, y yo le pido a usted que se guarde. Hay mucha gente que viene a uno a decirle, hermano, présteme atención porque es que Dios me habló de usted. Sangre de Cristo. Yo a esa gente no le creo. ¿Sabe por qué? Porque ¿por qué Dios le habría de contar algo a usted de mí y no me lo dijo a mí primero? Si yo tengo relación con Él. Dios no es chismoso. Santo Dios, aleluya. Gente que, pastor, Dios me reveló su pecado. Ahorita le voy a dar 3 claves. Si Dios le llega a hablar a usted de alguien más, usted tiene que tomar estas 3 claves que ahorita le voy a dar para que no la embarre. Porque en las iglesias hay gente herida y dañada porque un hermanito, por dárselas de espiritual, llegó a decirle, es que Dios me habló de usted, usted es esto y tiene que hacer esto y esto. Y la gente que no tenía relación con Dios fue y creyó, hizo, y aquí terminó mal. Es donde te voy a dar estas 3 claves. Si Dios te llega a mostrar a ti algo de alguien más, haz estas 3 cosas. Por favor, te pido que las hagas porque puedes terminar dañando a una persona. Número 1, sé paciente y espera. ¿Es qué? Espera. Sé paciente y espera. No te apresures a ir y hablarle a esa persona. Venga para acá, que es que ay, Dios me mostró en los caminos que usted anda, pecador incircunciso.
No, no hagas eso. Sé paciente y di: Señor, si de verdad tú me mostraste esto, ¿para qué me lo estás mostrando? ¿Quieres que yo vaya y hable con la persona de esto? O mejor oro, lo cubro en oración, la cubro en oración. Porque mire esto: el Dios que yo conozco, cuando le muestra algo a alguien más, es para confirmación, no para condenación. Cuando Dios muestra algo a una persona sobre otra persona, es para confirmar algo que Él ya había dicho directamente a la persona involucrada, y que te lo mostró a ti fue para que lo confirmara, pero no para que condenaras a esa persona. Entonces, cuando a veces Dios muestra algo de otra persona, uno tiene que ser paciente, esperar y orar y decirle: Señor, muéstrame para qué quieres que yo haga. Hablo con la persona, busco a mi líder primero y le cuento a él, y juntos miramos. O sea, uno busca el consejo. Ahí uno descubre la voz de Dios. Pero uno no sale como un loco rápido a condenar y a juzgar y a decir: es que ahora yo soy el que tengo el don de discernimiento. No, porque maltratamos a la gente. Maltratamos. Entonces tú lo oras. Número 2, lo segundo que tú tienes que hacer cuando Dios te muestra algo de otra persona y crees que Dios de verdad te lo mostró, es entender. Ya te lo dije, pero te lo voy a explicar un poquito más. Entender que Dios te va a usar para confirmar lo que Él ya le habló a esa persona. ¿Qué quiere decir eso, Juan Pablo? Tú no te puedes creer el Espíritu Santo en la vida de la gente, y tú no puedes creer que Dios a ti te mostró cosas que nunca le ha mostrado a la persona involucrada. No, eso no es así. Dios le habla a la persona y le habla a la persona y le muestra a la persona, y ya si la persona de verdad no quiere cambiar, entonces quizás Dios te lo muestre a ti, pero para que ores por la persona, y después de haberlo orado varias semanas, te acerques en amor hacia esa persona, decirle: mira, lamento tener que venir, pero es que siento hace semanas una carga de parte de Dios y he estado orando por ti porque Dios te ama, Dios tiene lo mejor para ti, pero Dios me mostró que estás luchando en esta área. Yo quiero venir a saber cómo puedo ayudarte, o cómo vamos a hablar con el pastor para que él te ayude. Pero siempre tu interés debe ser lo mejor para la persona. No sé si me estoy explicando. Quizás no es algo malo de la persona, quizás es algo bueno. Igual tú tienes que orarlo, ser paciente, decirle: Señor, confírmame, debo ir, no debo ir, le hablo, no le hablo. Si Dios te dice: ve, acércate, quiero que le hables, entonces tú vas y le dices a la persona: mira, es que Dios me mostró que viene una victoria para ti, Dios me mostró que esa oración que has hecho ya viene la respuesta. Y casi siempre la gente le responde a uno y dice: gracias, pastor, porque Dios ya me lo había dicho y esto es una confirmación. Así opera Dios. Pero hay gente que cree que Dios le mostró la revelación de ultratumba y salen por allá condenando a todo el mundo. Es que yo sé de usted lo que ni usted sabe. Dios no opera así. Y número 3, no solo tienes que ser paciente y esperar, no solo tienes que entender que Dios te va a usar para confirmar algo que Él ya dijo, sino que número 3, la mayoría de veces no vas a ser consciente que Dios te usó para hablarle a alguien más. No vas a ser consciente. Y esas, les soy sincero, son las que a mí más me gusta. Las veces que Dios me usa para hablarle a alguien y yo ni supe que Dios me usó, porque yo no me puedo llevar la gloria de nada. Hay gente que se me acerca y dice: pastor, usted no sabe lo que usted dijo en esa prédica. Yo ni estaba pensando en la persona, yo ni conozco a la persona. Yo simplemente soy un instrumento. Y cuando Dios me usa para hablar algo que te pega, que te traspasa el corazón, y tú dices: Dios me habló a través del pastor, Dios me habló, ahí es donde yo me alegro, porque ni yo sé que me usó, ni yo sé qué fue lo que dije que te llegó. Y así es como Dios la mayoría de veces lo hace. Dios te va a usar para hablarle a alguien y tú ni vas a saber que Dios te estaba usando. Dios habla paz. Estás tranquilo. No quiere decir que no hay temor. Claro, tomar pasos de fe, lanzarnos en desafíos de fe, hay temor, hay cierto temor, pero hay paz por dentro porque sé que Dios me habló. Pero es diferente cuando no tengo paz, cuando digo: no, esto no está bien. Se siente bien, pero no está bien. Sé que no está bien porque no hay total paz.
Y ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo diciendo: no lo hagas, no lo hagas, arrepiéntete, cierra esa puerta, termina con esa relación, no sigas por ese camino. Tú dices: pero Señor, no hay nada de pecado aquí. No importa, si no hay paz total, no lo hagas. Le decía el otro día a una persona que decía: no, yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la pregunta que el Espíritu Santo me dijo que le hiciera fue esa: ¿hace cuánto no sientes paz? Me decía: hace rato, pastor, no siento paz. Todo este tema, todo este lío me ha tenido con un sinsabor, me ha tenido como confundido y no siento paz. Quiero hacerlo, pero no siento paz. Yo le dije: ahí está tu respuesta. Dios no te está hablando. Es tu misma carne, es el diablo, es tus amigos, pero no es Dios. No es Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. La voz de Dios hoy va a venir sobre ti. Discúlpame si mi mensaje te incomodó, pero fue Dios el que lo puso. La voz de Dios incomoda. Pero hoy te repito lo que te dije al inicio. Hoy el Espíritu Santo, ahí con tus ojos cerrados, hoy el Espíritu Santo te dice: porque te conozco, es que te hablo. No te hablo porque sea un Dios malo, perverso, que te quiera ver aburrido, infeliz. No, soy un Dios bueno, y porque te conozco mejor que cualquiera, por eso te hablo, porque quiero lo mejor para ti.